Durante años, pensé que la lealtad consistía en quedarse callado, hacer lo correcto sin esperar nada a cambio. Pensaba que eso era lo que hacía la familia. Por eso, cuando mis padres empezaron a tener problemas, cuando mi padre dejó de trabajar por tercera vez tras una lesión en la espalda y mi madre dijo que la ansiedad le impedía incluso buscar un empleo a media jornada, no hice preguntas. Simplemente empecé a pagar sus facturas. Al principio pensé que sería temporal. Unos meses, como mucho un año. Pero el tiempo pasó, y no cambió nada. De hecho, fue a peor. Dejaron de fingir siquiera que buscaban trabajo. Iba a visitarlos y encontraba a mi padre con una cerveza en la mano, en el sillón, a mediodía. Mi madre frente al televisor, viendo Culebrones. Y mi hermana Laura, quejándose de que su casero pretendía que pagara el alquiler a tiempo, como si ella fuera una máquina sin alma. Y mientras tanto yo, trabajaba sin parar. Llegué a tener 2 empleos al mismo tiempo. Cancelé vacaciones, retrasé mi mudanza, rechacé oportunidades para formarme, todo para poder seguir enviando dinero. Pagaba la luz, el agua, la comida, la gasolina. El alquiler de Laura cuando no llegaba a fin de mes. Incluso parte de sus deudas con la tarjeta, porque aseguraba que la estaban acosando financieramente. Jamás pedí nada a cambio. Ni siquiera un gracias. Me repetía que eso es lo que hacen los buenos hijos. Lo que hacen los buenos hermanos. Y entonces llegó el cumpleaños de mi madre. Me invitaron como si todo estuviera bien. Como si esos años de abuso financiero no existieran. Conduje 1 hora y media después del trabajo, cansado, con una tarta comprada en la pastelería de siempre, porque no tenía tiempo para hornear algo casero. La casa estaba cálida, llena de olores que no extrañaba. Laura estaba en el móvil. Mi padre ya se había bebido 3 cervezas. Nos sentamos. La comida aún no se había servido. Y fue entonces cuando mi padre golpeó su copa con un tenedor, como si fuera a hacer un brindis. «Queremos decirte algo», dijo, en tono casi despreocupado. Mi madre asintió. Laura levantó la vista del teléfono por 2 segundos. «Hemos tomado una decisión», continuó él. «Ya no eres parte de la familia». Parpadeé. Pensé que había escuchado mal. Que era una broma rara, de esas sin gracia que solía soltar él. Pero nadie se rió. Mi madre me miró a los ojos y dijo: «Un hijo de verdad pagaría las deudas de sus padres sin que se lo pidieran». Laura, sin levantar la mirada, añadió: «Ganas lo suficiente. Literalmente es tu responsabilidad cuidar de nosotros». Me quedé inmóvil. Ni siquiera toqué mi copa. No sentía las manos. Me levanté lentamente y dije, simplemente: «No voy a pagar más». Silencio. Mi padre también se puso en pie, rojo de rabia. Me gritó que me fuera. Que si no quería ser parte de la familia, tampoco era bienvenido en su casa. Nadie trató de detenerme. Nadie se despidió. Laura ya había vuelto a mirar su móvil antes de que saliera por la puerta. El viaje de vuelta fue en silencio. El piso estaba más frío de lo normal. Me senté al borde de la cama, mirando el suelo. Durante años les había mantenido. Les había dado todo. Para que pudieran vivir sin mover un dedo. Y esa noche, me echaron como si fuera yo el problema. Esa fue la chispa. 2 semanas después, comenzaron a llamarme. No respondí. Luego llegaron correos: «Tenemos que hablar». Pero no había disculpas, ni explicaciones. Solo decían que querían arreglar las cosas. Ahí lo entendí. No me echaban de menos a mí. Echaban de menos el dinero. Y fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. Algo frío. No era rabia. Era algo peor, determinación. Ellos querían saber cómo sería la vida si de verdad yo no formara parte de la familia. Iban a descubrirlo. Siempre me subestimaron. Por años me vieron como el callado, el que arreglaba todo. Creían que, tras echarme, volvería con la cabeza gacha y la tarjeta en la mano, como siempre. Pero esta vez, no. Bloqueé sus números. Archivé sus correos.
Dejé de visitar su casa. Dejé de contestar a los amigos que teníamos en común. Y por primera vez en años, tenía dinero. Respiraba. Pagué el coche. Cambié el colchón. Me tomé un par de días libres, sin llamadas preguntando por el recibo del gas. Sin mensajes sorpresa de Laura diciendo que le faltaba para el alquiler. Sin chantajes emocionales de mi madre sobre su ansiedad. Pero la paz no duró. 3 semanas después del cumpleaños, un amigo me mandó una foto. Era Laura. Metiendo cajas en el garaje de mis padres. No en la casa. En el garaje. Fue desalojada. Había dejado de pagar el alquiler del todo. Su casero le dio 2 avisos. Luego cerró con candado. Ella, por supuesto, lo llamó una emboscada. Mis padres no la acogieron por pena. No tenían espacio. El salón estaba lleno de muebles viejos. Solo quedaba el garaje. Pasaron un cable desde la lavandería para una lámpara y un calefactor. Dormía en un colchón inflable. Entre cajas de adornos navideños. Entonces, mi madre abrió un GoFundMe. Título: Nuestro hijo nos abandonó. La descripción: una mentira completa. Decía que yo me había comprometido a cuidar de ellos. Que un día desaparecí. Que los dejé sin calefacción, sin comida, sin salida. Lo leí 3 veces, esperando haber entendido mal. No. Era real. Y lo peor, funcionó. Recaudaron casi 900 euros en pocos días. Donaciones de familiares lejanos, vecinos de hace años, incluso de personas que apenas recordaba. Y con eso, empezó la segunda fase. Empezaron a llegarme mensajes. ¿Está todo bien? ¿Es cierto que abandonaste a tus padres? Incluso uno con una captura de pantalla y el mensaje: ¿esta es tu madre? No respondí. No tenía por qué justificarme. Pero empecé a tomar nota. Cualquier persona que creyera su historia sin preguntarme, quedaba fuera de mi vida. Luego llegó un correo. Parecía de mi primo Marcos. Decía que había oído lo mal que lo estaban pasando mis padres y preguntaba cómo podía dormir por las noches. Pero algo no cuadraba. Marcos no escribía así. Miré la dirección de correo. Parecida a la suya, pero no era la misma. Falsa. Durante la semana siguiente llegaron más. Uno supuestamente de mi antiguo profesor de matemáticas. Otro de un vecino del que no sabía nada desde la secundaria. Todos decían lo mismo. Manipulación. Las mismas frases que aparecían en el GoFundMe. Eran ellos. Habían creado cuentas falsas para acosarme. Mis propios padres. Mi hermana. Escribían largos mensajes emocionales desde identidades inventadas, intentando hacerme sentir culpable. Que volviera. Que pagara. Podría haberlo ignorado. Ya estaba acostumbrado a sus juegos. Pero entonces lo llevaron más allá. Fui llamado a una reunión urgente en el trabajo. Había llegado un aviso anónimo. Acusaciones de que estaba malversando fondos de uno de nuestros principales clientes. El mensaje era detallado. Fechas, cantidades, incluso capturas de pantalla falsificadas con facturas editadas. Sentí como el estómago se me caía. Supe de inmediato quién estaba detrás. Durante 2 semanas revisaron todo. Cada centavo. Hasta mis cuentas personales. Estuve al borde de perder el empleo. Pero al final encontramos el origen. La IP desde la que se envió el correo correspondía a la red Wi-Fi de mis padres. No llamé. No grité. No me enfadé. Solo miré el informe. Y algo se quebró por dentro. Ese mismo día, Laura subió un vídeo llorando a Instagram. En el garaje. Envuelta en una manta. Dijo que alguien había robado su identidad. Que habían abierto tarjetas a su nombre y destruido su historial crediticio. Lo vi entero. No porque lo hubiera hecho yo. Sino porque, al verlo, confirmé algo. Ya no estaban jugando a ser víctimas. Estaban escalando el conflicto. Y no solo conmigo. Ahora intentaban arruinar a otros.
Uno de mis compañeros, Daniel, vino a hablar conmigo. Había recibido un mensaje anónimo advirtiéndole que yo era peligroso. Que había sido investigado por robo. Que tuviera cuidado. Adjuntaba las mismas capturas falsificadas que usaron con mi empresa. Lo estaban intentando todo. Convertirme en una bomba tóxica. Que nadie quisiera tener cerca. Llamé a Daniel esa noche. Sabía que era falso, me dijo. Pero pensé que debía saberlo. Le agradecí. Luego me senté en la cocina, con las luces apagadas, el móvil en la mano, y empecé a pensar. No llamé a la policía. ¿Denunciar qué? ¿Emails anónimos? ¿Gossip? No. Necesitaba algo mejor. Algo que no pudieran negar. Así que decidí dar el primer aviso. Un disparo de advertencia. Recordé algo. Laura seguía usando el mismo portátil que le había ayudado a comprar años atrás. Nunca cambió la contraseña. Ni activó la verificación en 2 pasos. Demasiado vaga. Accedí de forma remota. Y sí, seguía usándolo. Un tesoro. Correos sin responder de acreedores. Capturas de cargos en apps de pagos. Carpetas. Muchas carpetas. Una se llamaba Ideas para el GoFundMe de mamá. Otra estaba llena de borradores de mensajes escritos desde cuentas falsas. Vecinos. Amigos. Incluso uno como si fuera yo mismo, escrito por ella, en el que supuestamente le pedía perdón y decía que todo había sido un error. Lo planeaban todo. Tenían guiones. Mensajes diseñados para hacerme quedar como el malo. Tomé capturas de todo. Cada archivo. Cada email. Cada identidad falsa. Los reuní en un solo PDF. Lo llamé, en caso de que volváis a molestarme. Lo envié por correo postal a la casa de mis padres. Sin remitente. Sin nota. Solo el archivo. También envié una copia al pastor de su iglesia. Otra a mi tío Rubén en Galicia, el único que siempre me creyó. Y una más al casero de Laura, el que me contactó después del desahucio para preguntar si sabía cómo localizarla. Él merecía saber la verdad. Esperé. La respuesta fue rápida. 2 días después, el GoFundMe desapareció. La cuenta fue cerrada sin aviso. El vídeo de Instagram, borrado. Los correos con nombres falsos, cesaron. Y Laura, publicó una historia con fondo negro. Algunas personas son víboras. Por primera vez en meses, me reí. De verdad. Porque lo entendieron. Y por un instante, creí que era el final. Que habían aprendido la lección. Que se irían en silencio. Pero olvidé con quién trataba. Ellos no aprenden. Ellos se vengan. 5 días de silencio. Ni una llamada. Ni un correo. Ni un mensaje fingido. Todo estaba en calma. Hasta que, una mañana, recibí una llamada del administrador de mi edificio. ¿Autorizaste a alguien a recoger una copia de tus llaves? No, respondí de inmediato. Una mujer vino ayer. Dijo ser tu madre. Afirmó que estabas de viaje y necesitaba revisar algo urgente en tu apartamento. Trajo un contrato antiguo, de cuando me mudé, con su firma como contacto de emergencia. No le dieron las llaves. Por suerte. Pero el hecho de que lo intentara, que viniera con papeles, sonriendo mientras mentía. Eso no era desesperación. Era estrategia. Revisé las cámaras de seguridad que había instalado hacía meses, por precaución. Ahí estaban. Mi madre. Y un hombre que no reconocí. No era mi padre. Era más joven. Rudo. Macizo. Llamaron. Esperaron. Volvieron a tocar. Probaron la manilla. Se fueron. Llamé a la policía. No para denunciar un delito. Sino para dejar constancia. Quería que hubiera un registro oficial. Una marca legal que dijera, esto ocurrió. No durmieron esa noche. Y lo que vino después, fue la verdadera jugada.
Una mañana, un hombre con chaqueta de viento llamó a mi puerta. ¿Rafael García? Preguntó. Sí. Me entregó un sobre cerrado, sellado legalmente. Lo abrí con manos temblorosas. Era de un despacho de abogados local. Me estaban demandando. No por el dinero. No por los favores. Me demandaban bajo una ley estatal obsoleta que permite a los padres demandar a hijos adultos si pueden probar que dependían económicamente de ellos y que éstos los abandonaron sin causa justificada. Raro. Anticuado. Pero legal. Su argumento era que yo había establecido un patrón de ayuda financiera durante años. Y que, al cortar esa ayuda de repente, los había puesto en peligro. Leí el documento 3 veces. La boca seca. Era ridículo. ¿Pero real? Habían encontrado a un abogado barato y habían presentado la demanda. 30 días para responder. Ahí entendí que ya no se trataba de dinero. Ni de poder. Era castigo. Querían arrastrarme. Romperme públicamente. Obligarme a gastar tiempo y recursos defendiéndome solo para que ellos pudieran seguir vistiendo la máscara de víctimas. Pero cometieron un error. Uno que siempre cometen. Olvidaron quién soy. El mismo que negociaba con el banco para que no les quitaran la casa. El que cubría sus facturas de gas. El que los sacó de deudas más de una vez. Y pensaban que no llevaba registros. Error. Tenía todo. Transferencias. Mensajes. Correos. Audios. Incluso uno donde mi madre me agradecía por pagarles la calefacción en pleno invierno. Tenía pantallazos de Laura pidiendo ayuda y prometiendo devolver el dinero en cuanto pudiera, nunca lo hizo. Años de pruebas. No de apoyo. De manipulación. Contraté a una abogada. No una barata. Una con experiencia en casos familiares extremos. Se llamaba Raquel. Aguda. Directa. Inquebrantable. Le entregué un archivador que me tomó 6 horas preparar. Revisó las primeras 20 páginas y dijo: vamos a enterrarlos. Pero yo no había terminado. La demanda lo cambiaba todo. Abría una puerta. Permitía hablar de todo, los correos falsos, el intento de entrar a mi piso, el GoFundMe, el acoso en el trabajo. Y yo quería más. Quería desenterrar todo. Recordé el viejo portátil de Laura. El que había usado para planear sus farsas. Volví a entrar. Busqué en las copias de seguridad que, sin saberlo, estaban sincronizadas con la nube. Y ahí estaba. Una carpeta llamada Chistes. Pero no eran chistes. Eran borradores de un blog que Laura intentó abrir, titulado, Cómo sobrevivir sin trabajar. Un post hablaba de cómo manipular a familiares con campañas de compasión. Otro enseñaba a inventar enfermedades sin dejar rastro médico. Incluso tenía instrucciones para fingir ataques de pánico en público. Lo imprimí todo. Crucé fechas. Nombres de usuario. Los vinculé con las cuentas falsas que usaron para acosarme. Mi padre tenía una que fingía ser veterinario retirado. Mi madre donaba a su propio GoFundMe con nombres falsos para inflar las cifras. Y Laura le escribió a un ex pidiéndole que difundiera el rumor de que yo había sido violento con ella durante la infancia. Él no lo hizo. Pero guardó los mensajes. Cuando contacté con él, me los envió. Raquel leyó todo. Cerró la carpeta. Sonrió. Eligieron al tipo equivocado, dijo. Pero yo ya lo sabía. Ya no se trataba de ganar. Se trataba de exponerlo todo. Querían un escenario. Se lo iba a dar. Y las luces serían tan brillantes, que no podrían esconderse. El día del juicio llegó. Lento al principio. Y de repente, ahí estaba. No le dije a nadie que asistiría. Ellos esperaban que no me presentara. O que llegara temblando, con cara de derrota. Entré en silencio. Con traje oscuro. El mismo que usé en la boda de un compañero de trabajo hace años. Me senté al lado de Raquel.
Ella tenía los ojos de alguien que lleva meses esperando este momento. Mis padres ya estaban ahí. Mi madre vestía de negro, como si alguien hubiera muerto. Mi padre, rígido, brazos cruzados, intentando parecer digno. Laura no vino. Supe después que se fue a Málaga con un tipo que conoció online. Al parecer, el garaje se le hizo muy frío. El juez pidió declaraciones de apertura. Mi madre se puso de pie y leyó una carta. Lloró. En voz alta. Lo suficiente para que todos oyeran. Habló de cómo su hijo, antes tan bueno, se volvió frío, cruel, desagradecido. Mi padre no dijo nada. Solo asintió. Jugando su papel de padre firme pero roto. Raquel no habló aún. Los dejó terminar su espectáculo. Entonces se levantó, entregó una carpeta al juez y dijo, con voz serena. Anexos de la Alzeta. El juez empezó a revisar. Primero, las transferencias bancarias. Luego, los mensajes. Las capturas del GoFundMe. Las cuentas falsas. Los registros del portátil. El blog. Incluso los mensajes intentando difamarme. Raquel avanzaba punto por punto. Capa por capa. Como pelando una fruta podrida. Mis padres no dijeron ni una palabra. Cuando terminó, dijo lo último que necesitábamos oír. Mi cliente no interrumpió el apoyo. Cortó el abuso. El juez no pidió receso. No necesitó deliberar. Petición denegada. Con prejuicio. Es decir, no podían volver a intentarlo. Ahí terminó. Al menos legalmente. Pero yo tenía más. Había presentado una denuncia a Hacienda por ingresos no declarados, el dinero del GoFundMe, los regalos, de familiares, incluso sus pequeñas estafas paralelas. Otra denuncia fue para la Oficina de Servicios Sociales. Porque Laura había cobrado ayudas mientras recibía dinero por vías ocultas. Todo se movió rápido. Primero, una carta de la agencia tributaria. Luego, llamada de un trabajador social. Congelaron sus cuentas. Embargo sobre la casa. No por mi culpa. Por su basura acumulada. Laura volvió de Málaga cuando el tipo la dejó. Subió una historia en Instagram, pantalla negra, letras blancas. Traicionados por todos. Mi padre empezó a trabajar como repartidor. Mi madre, en una tienda de segunda mano. Y dejaron de llamarme. De fingir. Yo, en cambio, me mudé. Nuevo trabajo. Nueva ciudad. Sin números ocultos. Sin llamadas nocturnas. Sin sobres extraños en mi buzón. A veces me preguntan si me arrepiento. Si echo de menos a mi familia. No. Ellos votaron en mi contra. Yo solo me aseguré de que esa votación contara. Pasó un año. ¿Tranquilo? Nadie me escribió. Nadie me buscó. Empecé una relación con alguien. ¿Sí? Inteligente. Con el don de escuchar sin preguntar. Un día, me animé y le conté todo. Solo escuchó. Sin juicio. Sin drama. Eso, se sintió nuevo. Y entonces, un día, llegó una carta. Sin remitente. Letra conocida. Mi madre. 3 páginas. Las primeras 2, lo de siempre. Frases gastadas. No sabíamos lo que hacíamos, todo fue por amor, estamos en la ruina. Pero la tercera. Dijo que estaba enferma. Algo en el hígado. No pedía dinero. Solo decía que yo debía saberlo. Cerró con algo parecido a una disculpa. Pero no lo era. Era culpa. En bruto. ¿Vacía? No respondí. 3 días después, LinkedIn. Un mensaje de Laura. Sin saludo. Solo. Venden la casa. Espero que estés feliz. Me bloqueó después. Me quedé mirando la pantalla. No con rabia. No con tristeza. Solo, perplejo.
¿De verdad, después de todo, aún creían que esto iba de venganza? Nunca fue por eso. Empezó cuando me echaron. Terminó cuando me defendí. Todo lo demás, fueron consecuencias. Ellos eligieron cada paso. Yo solo apagué la luz. Pero lo más inesperado ocurrió 2 semanas después. Llamada de un abogado. No lo conocía. ¿Rafael García? Sí. Llamo en nombre del señor Ernesto García. Es sobre una herencia. Casi cuelgo. Pensé que era una estafa. Hasta que dijo su nombre completo. Mi tío Ernesto. Hermano mayor de mi padre. El que se fue a Galicia y desapareció del mapa. Al parecer, había seguido todo en silencio. Desde lejos. Supo del juicio. De las denuncias. De la historia. Nunca me escribió. Nunca llamó. Solo actualizó su testamento. Me dejó todo. Una casa pequeña. Un coche. Una cuenta con más dinero del que jamás había visto junto. Sin condiciones. Sin notas. Solo un sobre con una llave. El único de mi familia que nunca me pidió nada, me dio lo único real que me han dejado, libertad. Supongo que el universo tiene su propia forma de hacer justicia.